Continuando entonces con nuestra idea, ya estábamos hablando de que hay un encuentro paradójico, hay una actividad paradójica en el cerebro. ¿Qué ocurre con esa actividad paradójica? Ocurre que ante, ante el estímulo de las mismas tareas, lo que se ha hecho son diferentes estudios, entre ellos un estudio de poner iguales tareas a adultos mayores y a personas jóvenes, ¿sí? Que requieren más o menos las mismas estrategias y los mismos esfuerzos para realizarlos y resolverlos exitosamente. Simultáneamente con la realización de las tareas, se ha hecho la medición de la activación neuronal y metabólica en las diferentes partes del organismo, en las diferentes partes del cerebro. Y se encontró que durante la ejecución de la actividad, los adultos mayores tienen una actividad cerebral mayor, de mayor intensidad y duración que la duración e intensidad de la actividad cerebral de los adultos más jóvenes. Se encontró entonces que el adulto mayor usa de manera ineficiente, con bajo resultado, con un resultado no tan satisfactorio, ¿sí?, de las estrategias de funcionamiento mental, lo cual indica que puede tratarse de un déficit ejecutivo, un déficit de las funciones ejecutivas, un déficit ejecutivo, ¿sí?, en los adultos mayores. Este deterioro ejecutivo hace que el cerebro, que el adulto mayor, el cerebro del adulto mayor se active en toda la proporción y no solamente active las áreas de las funciones mentales y de las funciones ejecutivas destinadas a resolver la tarea. Entonces, hay una actividad en la mayor parte del cerebro, lo cual indica que se está haciendo un mayor esfuerzo, tanto metabólico como neuronal, como de intensidad de trabajo, ¿sí?, que no siempre conduce al éxito de la tarea. Entonces se postulan dos elementos para aclarar eso. Una tarea de bajo esfuerzo genera, una tarea de baja complejidad genera un gran esfuerzo en el individuo adulto mayor, un gran uso de recursos cognitivos. Y entonces se plantea que puede obedecer a dos asuntos. O a un asunto de compensación, es decir, ante el deterioro de las funciones ejecutivas, el cerebro trata de compensar con, con un reclutamiento de mayor número de neuronas, con un mayor esfuerzo, con un mayor uso de recursos neuronales y neurológicos y cognitivos. O que la otra razón es que haya una pérdida de las funciones especializadas, y al haber una pérdida de las funciones especializadas, el cerebro activa todos los recursos para tratar de encontrar la red y los puntos en donde integre la información y en donde pueda tomar las decisiones que la tarea solicitada le impone. Entonces, hay una mayor actividad, lo cual parecería no lógico cuando estamos diciendo que hay una pérdida de las actividades y hay un enlentecimiento de las actividades, ¿sí? Pero resulta que no, hay una mayor actividad en el adulto mayor, una mayor actividad cerebral frente a tareas menos complejas. Y esa mayor actividad cerebral no conduce a mejores resultados, conduce a resultados medios o inclusive a fracaso en el cumplimiento de la tarea, lo cual está indicando que ese mayor esfuerzo que se le dedica a la actividad que se le ha encomendado, ¿sí?, ese mayor esfuerzo puede ser o porque está perdiendo las funciones ejecutivas o porque ha perdido las funciones especializadas y tiene que buscar todos los recursos en todos los archivos.
Se ha planteado entonces que hay unos modelos neurofuncionales que explicarían estas respuestas y que llegan a explicar inclusive los asuntos del deterioro cognitivo del adulto mayor. Esto ya lo vimos. Son 4 modelos que no son excluyentes, que son complementarios entre sí. Hay un primer modelo que es el modelo de la reducción de la asimetría hemisférica. Ya ahorita hablamos de eso, pero estamos diciendo que la activación de las redes neuronales y de los focos cerebrales que están relacionados con determinadas tareas en el adulto joven se hace efectivamente y casi de manera exclusiva, sin que sea exclusiva, casi de manera exclusiva, en un área del cerebro y en uno de los 2 hemisferios del cerebro para poder hacerlo. Pero en el adulto mayor se usa todo el sistema tal como lo hemos planteado. Entonces ya no hay una diferenciación. La otra es que hay una serie de procesos en el modelo de activación anterior-posterior. Hay una serie de procesos que se ejecutan atrás, en la parte posterior del cerebro, donde llegan una serie de estímulos del exterior, senso, percepciones, para combinarse con las anteriores, con las áreas anteriores, que es donde ocurren los procesos de pensamiento, de fijación de memoria y de funciones ejecutivas. Ya ahorita lo miramos. El otro son los modelos de compensación basados en circuitos neuronales, que son los que permiten que en cierto nivel se activen, perdón, que durante la juventud, en cierto nivel, se desarrollan y se tienen efectivamente la solución de ciertas tareas. Efectivamente, la selección de información ocurre en algunos niveles, pero durante el envejecimiento entonces se echa mano de otros recursos activando diversos circuitos y cuando estos circuitos no funcionan entonces se acumulan los otros como manera de reclutamiento para la compensación. Y el otro es el modelo de transición neural que ya lo explicaremos. Entonces este modelo de reducción de la asimetría hemisférica, que se conoce con las siglas de Harold, está diciendo lo que les estaba contando. En los adultos mayores jóvenes, la activación de ciertas áreas permite el cumplimiento de ciertas tareas. En los adultos mayores no se activa solamente esas áreas para cumplir esas tareas, sino que se activa todo el cerebro, ambos hemisferios, ¿sí? Para afrontar la tarea. Y resulta que en el funcionamiento del adulto joven, las tareas tienen asignadas, el cerebro tiene una serie de áreas, tiene diversas áreas que están debidamente focalizadas, debidamente centradas, debidamente determinadas, y las activa y activa únicamente esas para poder resolver la exigencia que el medio le pone, ¿sí? En cambio, el adulto mayor no solamente recluta todo el hemisferio, sino la parte contralateral del otro hemisferio e inclusive todo el tejido para resolver funciones que no requieren tal inversión de recursos. Eso se llama la pérdida de asimetría hemisférica porque, repito, en el adulto mayor, en el adulto joven, se puede hacer con algunas áreas, con el funcionamiento de algunas áreas. Este modelo pasa, que es el modelo de activación anterior y posterior, ¿sí? Se explica porque la región posterior, que tiene capacidades cognitivas básicas, como las actividades de percepción, necesita conectarse con el área anterior. Sin embargo, la disminución del metabolismo, de la tasa de metabólica, de la irrigación sanguínea, de las activaciones neuronales, hace que esas actividades cognitivas básicas estén deterioradas, estén retrasadas, estén enlentecidas.
¿sí? Y cuando se comunica con las actividades cognitivas superiores, con las áreas frontales, con las áreas anteriores, ¿sí? Entonces se pueden desarrollar las actividades cognitivas más complejas y se pueden desarrollar las funciones ejecutivas. Sin embargo, esa asimetría de un mayor deterioro y una mayor lentitud en la actividad posterior en relación con con las regiones anteriores, con las regiones frontales, donde no solamente se activan los núcleos básicos, sino que vuelve y se activa todo el hemisferio frontal, todo el lóbulo frontal, hemisferio no, todo el lóbulo frontal. Entonces estamos entendiendo que hay un mayor retraso en las conexiones, en las dinámicas, y hay una mayor necesidad de usar recursos que están disponibles, pero que antes no se usaban porque era capaz de resolverse desde las regiones posteriores. Es un fenómeno similar al de la simetría hemisférica. Mientras algunas funciones, ustedes lo deben recordar, deben repasarlo, la memoria, la creatividad, la lógica tienen asiento en el cerebro, perdón, la memoria, la creatividad, la sensibilidad tienen asiento en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho. Las otras como la lógica, la secuencia matemática, la habilidad lingüística tienen asiento en el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Para activar esas cosas, entonces ahora se activan todas las regiones de ambos hemisferios, ¿sí? Algo similar, pero entonces ya no en relación con el hemisferio de un lado y del otro, donde predominan las funciones del arte, la creatividad en el derecho, donde predominan el pensamiento científico, la matemática y la lógica en el hemisferio izquierdo, se activan así. Ahora es lo que ocurre con las funciones posteriores de los lóbulos posteriores, lóbulo occipital y parietal, en donde deberían activarse y dar solución a unas cosas, entonces llaman en auxilio a las áreas frontales, ¿sí? Llaman en auxilio. Entonces es un reclutamiento ya no de lado a lado, sino de anterior a posterior. ¿Queda claro ahí? Sí, señor. Esto nos indica que el deterioro, aunque tenga mayor énfasis o mayor significado en algunas de las áreas, el deterioro ocurre globalmente en el cerebro y que cualquier muestra de deterioro en el cerebro nos está hablando de lo que ocurre en el funcionamiento, no necesariamente en el tejido propiamente dicho, las muestras histológicas, pero sí en el funcionamiento, porque recuerden que lo que hemos planteado, el cerebro funciona todo como una unidad, porque ese todo como una unidad necesita todos los recursos de saber la posición, de saber la postura, de saber el calor, de saber el dolor, de saber el equilibrio, de mirar el color, de saber a qué huele, de saber a qué sabe, de saber cómo se integra todo eso y cómo esas sensaciones y esas activaciones a través de lo que escucha movilizan las emociones, movilizan la tristeza, movilizan la alegría, movilizan el llanto, movilizan el deseo, movilizan la ira, movilizan la reconciliación, la alegría, y cómo todas esas cosas están permanentemente en activación y están debidamente guardadas y clasificadas en el archivo de memoria, que ese archivo de memoria entonces es accesible, es asequible cada vez que con el aprendizaje se requiere una u otra de las informaciones que se tienen. Y con ese aprendizaje se recurre a cada una de esas informaciones y se toma una decisión. La decisión puede ser decisiones afectivas, decisiones emocionales, decisiones de conducta, decisiones de cuerpo, decisiones de diferentes maneras, ¿no? Y todo eso ocurre con todos los circuitos que recorren todo el cerebro, ¿no? Entonces recuerden que hay unos tractos neurológicos que llevan información
de un lado al otro, pasan por el cerebelo, pasan por allá, pasan por el mesocerebro, llegan hasta el área frontal. En el área frontal entonces se activa la gestión del movimiento de acuerdo con la posición de cada una de las partes y se devuelve por el tracto, llega al cerebro, llega a la médula espinal y los mensajes que están dados por el cerebro de que inhiba tales músculos para que tales músculos se activen y así no haya resistencias y así no haya esto, entonces estarían en esa posibilidad, ¿sí? Siempre ocurre, 24 horas, 100% del cerebro. Pero, frente a ciertas funciones, algunas regiones del cerebro se activan específicamente durante la etapa joven. Deja de ocurrir eso en el adulto mayor y echa mano de recursos más totales en ambos hemisferios o en lóbulos anteriores y frontales. El otro, el otro modelo es el modelo Crunch o modelo de compensación basado en los circuitos neuronales, ¿sí? Tiene que ver también con lo mismo, ¿sí? Pero ya no es por áreas, sino por todos los recursos, todos los recursos. Entonces se emplean los circuitos neuronales para activar las diferentes áreas cerebrales en razón de una necesidad, de una exigencia, una necesidad interna, como el hambre, para generar la respuesta posible. Que la respuesta posible es acceder al alimento. Y acceder al alimento tiene que ver entonces con ir hasta el sitio donde se provee, prepararlo, servirlo, tener la capacidad de aplazar esa necesidad hasta cuando consigue el alimento, hace los preparativos necesarios, hace la cocción necesaria, espera que esté a la temperatura adecuada, lo sirve en los recipientes apropiados y se sienta a comer, ¿sí? Esa capacidad requiere una serie de circuitos, ¿sí? Y esos circuitos están sobrecargados, por decirlo de alguna manera, en el adulto mayor. Están sobrecargados primero porque tiene que hacer un gran esfuerzo para recolectar toda la información que requiere. ¿Qué es lo que tengo? Entonces se le olvidan algunas cosas, recuerda otras, recuerda de manera inapropiada otras, ¿sí? Tiene que armar la secuencia frente a la cual está un poco lento, la memoria no le ayuda porque no tiene la velocidad suficiente, porque está agotado con eso, ¿cierto? ¿Sí? Además de ello, tiene que concentrarse y para concentrarse tiene que eliminar su respuesta frente a los otros estímulos que pueda haber. La puerta, el carro que pasa, el carro del gas, la llave que gote, todos esos estímulos tiene que eliminarlos y ya no lo hace de manera automática, ya no se hace, ya necesita un mayor esfuerzo de las funciones neurocognitivas para poder inhibir para poder suprimir esos estímulos y dedicarse a la tarea, ¿sí? Cuando ocurre todo eso, entonces necesita un mayor recurso porque tiene un agotamiento importante de las capacidades neurológicas, de las capacidades neurocognitivas para cumplir la secuencia de obtener el alimento, sacarlo de la nevera, de la despensa, prepararlo, acondicionarlo, pelar, partir, picar. Todas estas son funciones sencillas. Pero miren que una función sencilla que las
personas jóvenes hacen mientras están atendiendo la clase de neuropsicología, ¿sí? El adulto mayor no lo puede hacer de esa manera. Necesita dedicarle todos los esfuerzos, entonces ahí viene un agotamiento porque lo otro que consigue, lo otro que sigue, pues queda colgado. ¿Qué es lo otro que sigue? Lo otro que sigue puede ser pagar el recibo del agua, lo otro que sigue puede ser cumplir la cita médica, lo otro que sigue, ¿sí? O lo otro que sigue es la creación artística o la creación literaria, pero hay una necesidad primaria que le motivó a resolver esto y entonces se van dilatando las soluciones de los diferentes estímulos, de las diferentes necesidades. Todos los circuitos están comprometidos en ello, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando solamente del hemisferio izquierdo y derecho, de la región posterior o anterior, sino de los circuitos que unen tantos hemisferios cruzando de un lado para otro, como de regiones que sirven de estación intermedia para los estímulos que vienen de afuera, como las regiones frontales que sirven para la elaboración de la respuesta y la devolución a esas regiones posteriores. Entonces, todos esos circuitos están tratando de compensar las incapacidades que tiene de uno o del otro lado. Y la otra es el modelo de transición neural, ¿sí? Que definitivamente este modelo de transición neural tiene que ver con la codificación de la información, con el almacenamiento de la información y con la recuperación de la información, pero ya no en la óptica de la memoria, sino en la activación de la información y de la codificación que cada neurona y cada sector y cada región cerebral requiere para su desempeño. Al cambiar estos códigos, al cambiar esta manera de almacenarlo, al cambiar esta manera de recuperar la información para activar la tarea que le corresponde a la neurona y a las regiones del cerebro, entonces hay una distribución anormal, una distribución compleja de la tarea que antes se hacía en un centro y que tenía una codificación y tenía una sistematización y un camino escogido. Ahora resulta que con el envejecimiento esas funciones se han inactivado, se han dispersado, se han hecho más lentas, entonces se han prolongado en el tiempo y se han desperdigado, por decirlo de alguna manera, es decir, ha perdido la capacidad de la especialización que se tenía. Y recuerden que eso pasa porque hay pérdida del sustrato anatómico por el envejecimiento de los vasos sanguíneos, por la alteración en el metabolismo de la glucosa y el oxígeno, por el deterioro del daño y la pérdida de las neuronas, por el reclutamiento y la neuroplasticidad que se ha agotado y entonces está reconfigurando la superficie del cerebro, ¿sí? Porque está en eso, reconfigurada la superficie del cerebro y por la menor calidad de los neurotransmisores y la menor cantidad de los neurotransmisores, entonces empiezan a fallar todos esos circuitos, ¿sí? Empiezan a fallar todos esos circuitos y además de eso, cada una de las áreas especializadas en sí mismo tiene un cambio tardío de sus actividades y de sus mecanismos de actuación. Esos cuatro modelos nos dicen definitivamente el envejecimiento trae una serie de consecuencias en los procesos cognitivos que pueden recurrir o bien a activar todos los hemisferios o bien a activar las áreas frontales y prefrontales y posteriores o bien a activar los circuitos o bien a revisar la configuración de cada una de las áreas especializadas.
¿sí? Teniendo en cuenta lo que hemos dicho de esos otros cambios sistémicos que ocurren en el adulto mayor. ¿Queda claro ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. El modelo Harold entonces nos dice que se activan de manera universal ambos hemisferios, ¿no? Y aquí dice cómo fue. El modelo PASA, que es el de la activación de la región anterior y posterior, ¿sí? Nos dice que hay una compensación desde la frontal. El modelo Crunch, que nos habla de los circuitos, ¿sí? Y que hace que se requieran más esfuerzos en el cumplimiento de las tareas, ¿sí? Y que con frecuencia eso es lo que explica que todo el agotamiento, yo ya no hago más, ¿sí? Se abandona todo ese proceso, porque está cargado, está al límite, aunque la exigencia sea baja. Y el modelo de las áreas cerebrales que tienen un deterioro en cada una de las áreas de acuerdo con ciertas experiencias metabólicas, vasculares, de oxigenación, etc. ¿Sí? Los mayores seleccionan la conducta deseada para optimizar el rendimiento. Esa compensación que trata de hacer el adulto mayor puede ser exitosa, ¿sí? Agotando más recursos. O puede ser infructuosa porque a pesar de agotar los mayores recursos, el rendimiento no logra. Entonces ahí hay un límite. El límite es el esfuerzo que hace el adulto mayor en su funcionamiento cerebral y mental y el mantenimiento de la condición normal. Entonces compensa y logra mantenerse normal. ¿Qué lo diferencia del joven? Lo diferencia del joven que tiene menos tejido, que tiene menos velocidad, que tiene menos adaptabilidad, que tiene menos elasticidad, que necesita más tiempo de procesamiento, pero que finalmente logra mantener, ¿quién me contesta? ¿La autonomía o la independencia? La autonomía, profe. Logra mantener la autonomía, ¿sí? En la compensación infructuosa ocurren todos estos procesos, pero fracasa, no logra hacerlo, ¿sí? Esa es la frontera de diferencia entre el deterioro cognitivo, ¿sí? Y el envejecimiento normal. El envejecimiento normal puede traer un leve deterioro cognitivo y ese leve deterioro cognitivo se expresa en estos elementos que les acabo de decir: mayor duración del procesamiento, mayor esfuerzo del procesamiento, mayor secuencia, pérdida de ciertas capacidades de inhibición de estímulos externos, etc. Y el deterioro cognitivo, que no está asociado al envejecimiento, ¿sí?, sino que es producto de la patología, ese deterioro cognitivo rompe esa frontera y entonces ya no permite que el adulto mayor desarrolle las tareas con el propósito y con la ocupación que necesita. Y ahí entonces pierde la autonomía porque alguien tiene que indicarle qué es lo que requiere, cómo lo requiere,
qué tanto lo requiere, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso es que, en ese punto es donde se encuentra la diferencia entre el envejecimiento normal y el envejecimiento anormal y el envejecimiento patológico. Todos estos elementos se conocen porque se han hecho estudios clínicos en personas seleccionadas debidamente. Cuando digo debidamente es porque se han identificado el tipo de lesiones, porque se han identificado los tiempos, se han identificado los mecanismos de compensación, se han identificado las patologías y los procesos asociados, se han revisado todos esos. ¿Y qué se encontró? Que la velocidad y mecanismos de procesamiento están deteriorados, que el aprendizaje se conserva parcialmente, ¿sí? No se deteriora completamente, pero hay una afectación. Que hay problemas para la recuperación de nueva información. Lo que vieron esta mañana se olvida. Esta mañana se olvida. Pero ¿cómo va a ser si lo vimos esta mañana? Se olvida. Que hay una mayor facilidad de evocar información previa, recuerdos anteriores, y eso se llama memoria retrógrada o de evocación, ¿sí? Y esta memoria de fijación o memoria de trabajo está embolatada. Hay una mayor dificultad para solucionar problemas y aquí viene un elemento complicado y es que el adulto mayor selecciona una serie de estrategias con base en unas informaciones. Informaciones que o provienen del mundo exterior, o provienen de un tercero, o provienen de lo que él recuerda. Como tiene procesos de dificultad de relacionar, tiene dificultades para relacionar los tres procesos, la información con la cual está resolviendo los problemas es una información tergiversada, es una información equívoca. No porque le haya llegado equivocadamente, no porque le haya llegado alterada o distorsionada, sino porque sus capacidades no le permiten integrarla de manera oportuna, de manera juiciosa, de manera equitativa, equivalente, y al hacer ese tipo de cosas, al integrar esa información que es parcial, además con la velocidad que no tiene, además con esas otras cosas, entonces está encontrando alternativas para resolver el problema que no es. Tiene una información, desea una cosa, la información que tiene le parece lógica y coherente y compatible con el problema que tiene y toma una decisión. Pero la decisión que está tomando obedece a una información que ha distorsionado en todo el procesamiento que hace, porque llega tarde, porque llega la información tarde, porque el procesamiento se demora, por todo este tipo de cosas, y da como resultado una solución desacertada. ¿Sí? Y el otro proceso que se afecta es la rapidez de la respuesta. Hay algunas cosas que también se afectan en menor medida y se encontró que están limítrofes con el envejecimiento normal y que no es una afectación patológica. Entonces el libre recuerdo, que es evocar la música, evocar el recuerdo, la conducta, lo que pasaba cuando estábamos niños, cuando nos casamos, cuando fuimos por Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? También pueden tener alguna dificultad, perdón, y ese libre recuerdo entonces empieza a alterarse, ¿no? Porque empiezan a recordar cosas que no han ocurrido, empiezan a añadirle cosas que no estaban presentes. Eso se llama confabulación. Cuando esto tiene la connotación de la alteración de la vida, pues sí.
Hay que atenderlo y entonces hay que mirar si estamos en la frontera de la demencia o no. Pero cuando esto ocurre como los procesos de evocación, de rememoración, de compartir social, recuerda, yo recuerdo cuando se casó Aníbal, que eso fuimos y fue, ay, ¿te acuerdas que fue María Teresa? No, es que María Teresa no pudo ir porque María Teresa era la abuelita de Aníbal que se había muerto. ¿Recuerda que se murió en el terremoto? No, María Teresa estuvo en el matrimonio de Aníbal. Ay, convénzala de que no. Abuelita, aquí están todas las fotos del matrimonio de Aníbal. María Teresa no está. ¿Ves? Tan raro que la sacaron de las fotos. Debe ser porque llegó tarde. ¿Sí? Eso no tiene ninguna alteración y no significa, no tiene un significado clínico ni un significado social o familiar importante. Pero cuando ese recuerdo tiene una pérdida mayor y tiene una mayor significación en las vidas cotidianas, entonces ahí hay que mirarlo de otra manera. Tienen dificultad para recordar el rostro porque no son capaces de combinar dos cosas que necesita dos esferas de actividad mental distintas. Una es la visión y la otra es la conexión de la memoria con la imagen visual, que se llama evocación. Esa evocación le impide, le dificulta al adulto mayor reconocer el rostro. Yo sé que lo conozco, pero no sé quién es. ¿Se acuerda de Ana Teresa? Sí, yo me acuerdo de Ana Teresa. Ella es Ana Teresa. Y hacen todo el esfuerzo y no conectan el recuerdo que tienen de Ana Teresa con Ana Teresa que está aquí. No lo recuerdan. No porque Ana Teresa haya cambiado muchísimo. Fue que la vio hace 2 meses, hace 15 días. No, no es por eso. Es porque el procesamiento de evocación y la figura que elabora con esa evocación es diferente a la percepción que tiene. Entonces no le cuadran y no le casan. ¿Por qué es diferente? Porque ya dijimos, tiene alteraciones en la memoria y entonces hace mezclas inconscientes e incontrolables para el adulto mayor, mezclas de recuerdos, de fragmentos, de situaciones, de cosas, para construir una imagen que le permita estar. Y en la medida en que esa imagen le permite estar, el adulto siente que está. Pero si esa imagen no le permite estar, el adulto pierde el control respecto de su relación con el mundo. Y cuando el adulto pierde el control de su relación con el mundo, pues llega a una condición equivocada, a una desorientación o bien en el tiempo o bien en el espacio. Y cuando el asunto es muy severo, pues en persona. ¿Sí? Entonces el cerebro arma recuerdos con diferentes fragmentos para tratar de mantener un proceso de identidad del sujeto. Es un proceso muy interesante, ¿sí? Que no somos capaces de reconocerlo si no lo estudiamos, si no lo miramos. Entonces miren cómo se relacionan el libre recuerdo con el reconocimiento de rostros, porque ambos tienen que ver con eventos pasados, con memoria y con la sensopercepción, es decir, con la visión, la audición, el equilibrio, el tacto, etcétera, etcétera, ¿sí? Para construir las imágenes que afiancen al adulto mayor en su realidad, en su entorno. ¿Sí? No importa que sea un afianzamiento indebido, inapropiado, un afianzamiento, válganme la palabra, fantasioso, no importa, ¿sí? Pero necesita estar ajustado ahí. Necesita tener un referente al cual adherirse
para sentirse a sí mismo. En la medida en que se va apagando el recuerdo, en la medida en que se va apagando la capacidad de relacionar lo que ocurrió con lo que tiene en su recuerdo y con lo que necesita hoy, en esa medida el adulto puede ir perdiendo relacionamiento con el medio. El cerebro procura mantener ese relacionamiento con el medio hasta cuando es físicamente imposible. Físicamente porque las neuronas se han deteriorado, porque el tejido, la morfología del cerebro se ha modificado, porque se ha hecho un cerebro mucho más liso, porque han ocurrido todos estos elementos así. Entonces, digamos que ahí hay una explicación con suficiente claridad de por qué los adultos están fracasando en eso. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿Qué pregunta tenés? Hay otras funciones entonces que se van deteriorando, ¿sí? Producto de estos daños que decíamos, producto de esos cambios que han ocurrido. Entonces, combinar letras, combinar números, hacer secuencias, ordenar, porque la capacidad de clasificar y de comparar se hace a veces difícil. Porque cuando le pedimos que compare algunas cosas, entonces involucra categorías que no son comparables, pero que bajo su recuerdo, bajo su asociación y bajo su conexión parecen lógicas. Cuando él está comparando dos categorías irreconciliables, ese adulto mayor cree tener la razón. La frustración de no tener la razón lleva al conflicto familiar, ¿sí? Cuando digo el conflicto familiar, estoy hablando de que algunas veces esas comparaciones y esas elecciones que hacen, pues están inadecuadas, no porque esté loquito, sino porque los recursos neurológicos no le ayudan, no le permiten, no le facilitan poner y considerar que esta es una categoría A y esta es una categoría diferente y que por tanto no se puede. Como eso no es posible, también pierde la capacidad de clasificación y de asociar, ¿sí? Entonces los zapatos con los zapatos, las camisas con las camisas, los pantalones con los pantalones. No, los zapatos con las ollas, las camisas con la escoba, los pantalones con el patín, ¿sí? Porque no están categorizados esos elementos, porque esas funciones están agotadas a raíz de el deterioro fisiológico a raíz de esos elementos que están allí. La mayor queja que presentan los adultos mayores es la disminución de la memoria. Bendito. El 70% de los pacientes tienen afectación significativa de la memoria. Disminución significativa de la memoria. ¿Sí? El tener alteración de la memoria, que es una función rápida, necesaria, urgente, permanente, porque todo lo que estás viendo lo estás registrando. Y todo lo que estás viendo lo tienes que registrar en la memoria. Y para registrarlo en la memoria tienes que movilizar lo que había allí. No es botarlo, no es deteriorarlo, es simplemente movilizarlo para poder relacionarlo con lo otro. Pero evocarlo de donde lo tiene
es uno de los procesos más complejos, más repetitivos y por tanto, siendo tan complejo y siendo repetitivo, ¿sí? Tiene una mayor posibilidad de alteración. Ocurre un poco con el riesgo de sufrir cáncer. Los tejidos que sufren, perdón, los tejidos sobre los cuales se hace una mayor frecuencia de diagnóstico de cáncer son los tejidos que tienen un mayor cambio del epitelio, un mayor cambio de las células, porque nacen nuevas células y nacen nuevas células. Al nacer nuevas células y repetir ese proceso frecuentemente con un alto recambio durante la vida, ¿sí? En esos nuevos cambios, en esos nuevos cambios puede alterarse todo el mensaje genético de la célula y coger una línea de crecimiento distinta, ¿sí? Algo parecido ocurre con esto. El cáncer más frecuente es el cáncer del epitelio, entonces el cáncer de la matriz, el cáncer del cuello cervical, donde se recambia permanentemente el epitelio, el cáncer de colon, donde se cambia frecuentemente el epitelio, el cáncer de estómago, donde se cambia, el cáncer pulmonar, donde se recambia, ¿sí? Cánceres menos frecuentes, el del hígado, el del páncreas, porque allí el cambio del tejido es... El cáncer del cerebro y del sistema nervioso es muy bajo en relación con las otras cantidades, porque ya dijimos, allí no se replica las células. Entonces la oportunidad de cambiar el ritmo de crecimiento durante esos recambios pues es mínimo, ¿sí? Entonces, pero algo así ocurre con las funciones de mayor recambio en el sistema de funcionamiento mental. La memoria es un elemento fundamental para el comportamiento habitual del ser humano. Permanentemente estamos recurriendo a la memoria de trabajo. Permanentemente requerimos información que obtuvimos ayer o esta mañana o esta tarde o antier o hace 2 meses. Permanentemente necesitamos evocar asuntos que tenemos allí archivados, guardados en la memoria para poder activar algunas cosas de la vida actual, ¿sí? Cuando todos los cambios que hemos explicado ocurren y hacen presencia, entonces empiezan a afectarse las funciones. No es que la función de la memoria se afecte más que otras funciones, es que hace más falta. La función aritmética en el adulto mayor, puedes hacer cuenta de cuánto cuesta una bolsa de leche y un pan tal vez no tenga mucho problema para los adultos mayores, pero la hace una vez al día, 2 veces al día y lo resuelve con la computadora, con la calculadora, con el teléfono, ¿sí? Alguien se lo dice, ¿sí? Y entonces eso pasa inadvertido. Recordar nuevos rostros, pues dependiendo de la vida social y de la actividad previa del paciente, pues va a tener una mayor o menor afectación. Y ojo con esto, entre mayor vida social tenga y mayor actividad social tenga,
menor es la pérdida de esa habilidad de reconocer rostros y de evocarlos y combinarlos con el nombre respectivo, con la nominación respectiva, porque tiene una mayor actividad en ello, ¿sí? Y recuerden que decíamos que el deterioro del cerebro es inversamente proporcional a su actividad intelectual, a sus exigencias funcionales. Entonces, la actividad intelectual de esos estímulos cognitivos, pues mantiene más intacto el cerebro frente a esos deterioros, ¿sí? Pero inexorablemente el sustrato anatómico empieza a dañarse, ¿sí? Ese sustrato anatómico que empieza a deteriorarse, que empieza a perderse, ¿sí? Ese asiento de esa función que es universal y que es permanente, que es la memoria. La memoria para fijar la información y la memoria para evocar la información. Necesita saber dónde dejó el cuchillo para poder seguir picando. ¿Y cuándo embolató el cuchillo? Pues cuando sonó el timbre. Pero si es que él no abrió la puerta, no, pero estaba pendiente porque él se acordó que tal vez podían traerle los medicamentos. Ay, ahora que digo los medicamentos, entonces no me acuerdo, y entonces soltó el cuchillo y fue a mirar a ver si en la cajita de medicamentos estaba la que tenía que tomarse esta mañana. Y cuando tenía que tomársela esta mañana, pues es que fue, es que prendí la luz. Y entonces hace todo el recorrido y cuando vuelve a continuar con la tarea que estaba haciendo, porque se acuerda que estaba haciendo el almuerzo, el cuchillo se perdió, ¿sí? Doctor, lo que pasa es que todo se me olvida. Todo se me olvida. Pero miren cómo es la secuencia, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? ¿La pérdida de memoria o la pérdida de inhibición de los estímulos que vienen de afuera? ¿Sí? Entonces, ella o él que estaba aquí, ¿por qué relaciona el timbre con el medicamento de esta mañana? Ahí uno dice, perdió la memoria, si es capaz de acordarse de que no, de que dónde tiene los medicamentos y que si mirando puede definir si se tomó el medicamento esta mañana o yo o no, pues ahí la función de la memoria digamos que está aceptable. Pero ¿por qué se sale de la actividad? Porque hay un timbre. ¿Por qué el timbre no importa? Porque no tiene el control inhibitorio de los estímulos externos. Entonces ese estímulo entra y ya disgrega la atención. La atención frente a la tarea que estaba haciendo, el almuerzo, y la atención frente a lo que ocurre en la puerta, porque el medicamento. Entonces ya entra un tercer componente. Almuerzo, puerta, medicamento. Y entra un cuarto componente, la luz. Y entra un quinto componente, venía del baño. ¿Sí? Entonces todas esas cosas que debería haber controlado a través de los mecanismos inhibitorios no se controlan porque las funciones inhibitorias están declinadas por el envejecimiento, porque la calidad del neurotransmisor respectivo ha bajado, porque la disponibilidad o la captación se ha visto alterada, ¿sí? Y porque cuando eso se ve alterado, entonces esa función de mantener la concentración y la atención en una sola actividad se ha embolatado. Pero es capaz de ser consciente, de darse cuenta de que le está fallando la memoria, ¿sí? La mayor dificultad de eso entonces es la evocación autoiniciada. Uy, eso es magnífico, eso es medio magia, ¿cierto? ¿Sí? Evocación autoiniciada es qué hice, dónde estaba, dónde se pone, qué sentí, qué pensé, qué fue lo que me dijeron, qué fue lo que escuché, ¿sí? No ocurre lo mismo cuando yo le pongo un set de pruebas
Entonces acuérdese, pajarito, carro, lápiz. ¿Sí? ¿Recuerda lo que vio? No. ¿Acuerda que había tres cosas? Ah, sí, 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 un pajarito, carro y un lápiz. Sí, sí, perfecto. Porque él no está evocándola, sino que se la estoy induciendo. ¿Sí? En algunos casos, entonces, ¿recuerda lo que vio? No, eran tres cosas. Sí, pero no me acuerdo. ¿Se acuerda que había como un carro? Ah, sí, 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 había un carro y un pájaro y otra cosa. ¿Sí? En tanto que si lo dejamos libre, sin esa ayuda, sin esa evocación, sin ese apoyo, simplemente puede fracasar en la tarea. ¿Sí? Entonces, un efecto cognitivo, un efecto en las funciones mentales en el adulto mayor es la memoria, la pérdida de la memoria. Pero la pérdida de la memoria se clasifica en tres elementos. Uno, la capacidad de fijación. Dos, la capacidad de evocación. Y tres, la combinación con otros estímulos porque los estímulos inhibitorios están deteriorados. La capacidad de fijación tiene que ver con esas funciones propias de la memoria, pero también tiene que ver con la concentración y la atención que están distorsionados por los estímulos externos. La capacidad de la evocación, es decir, traerla acá, está fallando porque hay un sustrato anatómico que está deteriorado. ¿Sí? Y lo que les decía, los estímulos inhibitorios. ¿Preguntas ahí? ¿Queda claro el proceso fisiológico? Entonces les estaba diciendo que se conserva la memoria de procedimiento, ¿sí? Poder leer, poder hacer otras pruebas, ¿sí? Y esa memoria de procedimiento, pues, incluye cómo es el aprendizaje, cómo son las tareas, cómo son las habilidades para actuar o hacer una u otra cosa, y esas habilidades, entonces, pues se aprenden y se hacen de manera cotidiana, es decir, esta mañana vino alguien y yo no me acuerdo quién fue el que vino, pero ya le enseñamos a prender y apagar el computador para que entre en el proceso en la Santa Misa, por decirlo de alguna manera, que lo mandan por internet. ¿Sí? Ese proceso de ir, prender, seleccionar el canal, escuchar, subir volumen y bajar, ¿sí? Es un procedimiento que requiere una habilidad determinada, ¿sí? Pero no requiere una evocación respecto de quién fue el que vino y qué fue lo que me dijo esta mañana, ¿sí? Entonces, hay que tener presente en el proceso de atención del adulto mayor y en el proceso de entrenamiento e información a la familia, hay que tener presente que ese es el tipo de memoria que se deteriora, ¿sí? La memoria también falla cuando hay un evento que está incluido dentro de un contexto emocional, porque el individuo tiene, por decirlo de alguna manera, no, por decirlo de alguna manera, no, para decirlo de manera sencilla, en la mente funciona un proceso de evitar el sufrimiento, un principio del funcionamiento del aparato psíquico es evitar el sufrimiento, ¿sí? Cuando algo ha ocurrido,
en un contexto de una alta carga emocional, el cerebro se encarga de ocultar a la emoción, al sentimiento, el dolor que esa situación causa. ¿Sí? Ese aparato psíquico se encarga de ocultar esa emoción para que no le duela más. Y entonces lo que ocurrió en ese contexto, lo que ocurrió en ese proceso, tal vez no se recuerde. Tal vez sea difícil de traer al recuerdo. O si viene, se trae al recuerdo algunas veces de manera distorsionada para hacer menos doloroso su recuerdo, su evocación. Para hacer eso, la memoria no tiene el centro en el área frontal. Ustedes tienen que recordarlo y revisarlo, ¿sí? En donde tiene la memoria su asiento, pero se activa el lóbulo frontal, porque ya está funcionando con un asunto de las emociones y con una interacción del recuerdo doloroso o alegre de eso. Si por el contrario el asunto no es doloroso, sino es placentero, es de alegría, es de bienestar, ¿sí? La evocación que hace el adulto mayor, producto de todos estos procesos neurológicos que hemos hablado, también puede estar distorsionada, en razón de darle una mayor emoción, un mayor valor, una mayor significación, un mayor significado a ese evento agradable, ¿sí? Que no necesariamente tiene que estar cargado de todo ese significado que ellos le dan. ¿Sí? Entonces miren cómo la queja en la memoria es la alteración de la memoria, pero miren cómo la alteración de la memoria por función misma no es ella solita la mayor queja, ¿sí? Por misma función, sino porque es uno de los recursos con los cuales el ser humano tiene que estar permanentemente lidiando, permanentemente empleando, ¿sí? La ubicación temporal, bueno, si yo lo suelto en la carrera 15 con calle 16 y usted tiene que ir a la calle 18 con carrera 11, ¿hacia dónde tiene que ir? Pues habrá algunos que saben carrera 15 con calle 16, carrera 18 con calle 11, entonces tengo que ir al norte y al oriente. Ah, perfecto, algunos lo saben. ¿Cuántas veces hace eso en el día? Pocas veces, muy pocas veces, en la semana incluso, ¿sí? Entonces tiene alteración en la capacidad de pronóstico, perdón, de percepción espacial en relación con norte-sur cuando lo requiere, no sé. O sí, a veces me falla. ¿Cómo así a veces me falla? Sí, porque es que en los últimos 2 meses no he tenido necesidad de eso, entonces no sé. Sí. Pero la memoria, ¿usted se acuerda qué estaba haciendo esta mañana? No. Porque esa es la función de la memoria, mantener el cotidiano. Y cuando esto falla, pues sugiere una mayor queja. Es que siempre se me olvida todo, siempre se me olvida todo. No, se le olvida en la proporción en que lo emplea, ¿sí? La corteza prefrontal se denomina así, pero recuerden que les he dicho que es en el lóbulo frontal, parte superior del lóbulo frontal. Es muy sensible a todos esos cambios vasculares, a todos esos cambios metabólicos, a todos esos cambios locales. Se llama trofismo. Es muy sensible a ese trofismo.
Las neuronas, por tanto, están gravemente expuestas y como es envejecimiento, sí o sí disminuye la irrigación, disminuye el aporte sanguíneo, disminuye el aporte de oxígeno, disminuye el aporte de glucosa, pues esa corteza va a sufrir más, ¿sí? Y sus efectos van a ser más notorios. En función ejecutiva y en función neurológica, ¿sí? La dopamina es una sustancia que interactúa con diversas funciones del cerebro de manera importante y que activa algunas rutas, algunos núcleos de atención, algunas rutas, algunos núcleos de inhibición, algunas rutas y algunos núcleos de actuación ejecutiva. Y cuando se deteriora el número de neuronas especializadas en producir dopamina o cuando se altera la calidad de esa dopamina o se pierden las rutas por pérdida de los circuitos neuronales, pues entonces van a ocurrir esos déficits que están asociados a la atención y a la inhibición, ¿sí? Y la mayoría de los síntomas de esos déficits entonces tienen que ver cómo se representa la información, cómo se trae la información y vuelve y juega a la memoria de trabajo y a la memoria de evocación, de recuerdo, ¿sí? ¿Queda claro por qué se pierde la memoria de trabajo? Sí, profe, queda claro. Bueno, espero que todos lo hayamos entendido. Una de las funciones del área prefrontal es generar los controles de las conductas primarias del individuo. Las conductas primarias del individuo incluyen la impulsividad, incluyen la sexualidad, incluyen la respuesta automática, incluyen la repetición. Como el área frontal se deteriora, tal como lo he explicado, los síntomas asociados a eso son en las esferas que el área prefrontal controla. Y por tanto en el individuo se van a presentar, uno, una tendencia a la perseveración. Repite, 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 repite. ¿Qué repite? Todo aquello que le produzca la satisfacción de poderlo ejecutar. Y normalmente, lo más fácil de ejecución, lo que tiene más fácil ejecución es contar los recuerdos. Por eso el adulto mayor echa un cuento y vuelve y lo cuenta, y vuelve y lo cuenta, y vuelve y lo cuenta, y si le pregunta lo sigue contando, porque hay una tendencia por el deterioro de algunas funciones del área prefrontal, ¿sí? De inhibición y de racionalización y demás, entonces esa perseveración. ¿Por qué no hace persistencia, iteración en otras cosas? Porque las otras cosas necesitan elementos mucho más complejos, ¿sí? Necesitan interactuar con otros terceros, necesitan otros asuntos, ¿sí? Entonces esa perseveración se va por la vía más fácil, que es narrar. ¿Narrar qué? Lo que puede recordar, y lo que puede recordar pues se hace perseverante, y eso es lo que explica que la gente tenga más o menos el mismo tema durante mucho tiempo.
Pero el área prefrontal controla la impulsividad. Al controlar a perder el control de los impulsos, pues el individuo va a responder de manera impulsiva. Y es ahí en donde tenemos que el individuo responde de manera impulsiva frente a toma de decisiones y frente a actuaciones físicas. Frente a toma de decisiones, porque como pierde el control de los impulsos, entonces hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, y ordena, decide y elige hacer una cosa en un sentido o en otro, ¿sí? Sin reflexión, sin retén, sin contención, y simplemente lo hace. La impulsividad no los lleva a agresividad, que es un componente distinto. Ser impulsivo no es ser agresivo. Muchas personas que son agresivas son altamente impulsivas, pero son dos categorías diferentes, por decirlo de alguna manera. La impulsividad es a tomar decisiones sin contar con todos los elementos y sin tener un poco la reflexión y la anticipación de las consecuencias. Entonces miren cómo hay otra función ejecutiva que se pierde, que es anticipar, ¿sí? Evaluar. Como está perdida esa función de anticipar, de evaluar, y está perdida la función de contención emocional, el individuo tiene vía libre para responder como quiere, sin mediar consecuencias, sin mediar estructuras, sin planificaciones. Entonces lo hace, punto, pa, pa. ¿Sí? Lo funciona así. Y hay una pérdida del juicio, no porque vuelva loco, sino porque la argumentación pierde valor. Esa argumentación que pierde valor, pues hace que el individuo lleve a valorar sus actuaciones, las actuaciones de los otros, los deseos propios y los deseos de los otros de manera inadecuada. Y cuando cuando lleva a valorar de manera inadecuada, lleva a concluir y a emitir juicios insuficientes para la dimensión o la complejidad del asunto que se trata y para insuficientes para la experiencia y la cantidad de recorrido que ha tenido el individuo. ¿Sí? Profe, Señora, ¿me puede hacer el favor de darme un ejemplo de lo que me acaba pues nos acaba de decir? del juicio pobre, Sí, sí. pues realmente no importa mucho si nosotros vendemos la finca barata. ¿Por qué? Porque es que esa plática nos hace falta y pues podemos recibirla. Abuelo, pero ¿cómo la va a vender en 5 millones de pesos? Pues es que doña María ha trabajado tanto toda la vida, yo la conozco de toda la vida que la puede dar en 5 millones. Abuelo, pero es que la finca vale 160. Pues sí, pues necesitamos plática, esa plata está ahí, doña María está aquí, nosotros ya ni trabajamos la finca, yo ya ni voy por allá. Entonces, ¿para qué la va a tener? ¿Sí? Ahí hay un juicio equivocado. Ahí hay un juicio equivocado, ¿no? Juicio pobre que se da en torno a esos elementos. Juicio pobre, eso no me pasa a mí. Esos son embelecos de la gente, ¿no? Eso no. Abuelo, pero tiene que usar tapabocas si va a salir. No, usted es que no quiere acompañarme. Es solo por no acompañarme. Como sabe que yo no me voy a poner el tapabocas, es por no acompañarme. No, no, quite que yo llamo a Gerardo. Eso es un juicio pobre. Miren que
el uno tiene una connotación familiar y económica grande, el otro tiene una connotación diferente. Pero lo que caracteriza a ambos es, yo lo miro así, sin ningún otro elemento de juicio, sin ningún otro elemento de juicio. Venga, pero si lo vende por 5 millones, mire que va a perder el recurso, mire que va a esto, mire que puede comparar eso, si efectivamente quiere venderla, podemos hacer, no, es que ella ha trabajado toda la vida y tiene los 5 milloncitos ahí y yo ya no uso esa finca. Ahí hay un juicio pobre, igual que el otro, ¿no? Esos son mentiras, ¿cuándo se ha visto eso? Eso nunca se había visto. Entonces son mentiras y que, no, yo no voy a creer esas cosas, ¿sí? Pero a ver, no, es que usted no me quiere acompañar. Como sabe que yo no me voy a poner eso, usted es para no acompañarme, entonces yo llamo a Gerardo. Ese es un juicio pobre, ¿sí? Profe, pero entonces ahí ellos se centrarían en las ideas y pensamientos de ellos sin dejarse influenciar de otros. No es tanto por dejarse influenciar o no, sino porque sus ideas no tienen argumentaciones elaboradas, ¿sí? No tienen Pero él se le argumentaciones. puede dar a una persona joven. Claro, 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 claro. Cuando las personas, cuando el desarrollo emocional y psicológico de las personas de las personas está marcado por una serie de circunstancias adversas o por una serie de circunstancias que hacen que su personalidad tenga un escaso desarrollo frente a estas capacidades de juicio, también le puede pasar, ¿sí? Lo que pasa es que en el adulto se hace más notorio cuando él no actuaba así, cuando a lo largo de su vida no actuaba así y empieza a actuar así, ¿sí? En el adulto joven ocurre, entonces da la vuelta y actúa porque no hay una elaboración consciente, no hay una elaboración de todos los elementos de razón que pueden existir, porque hay una impulsividad y eso está generalmente asociado a trastornos o bien de personalidad o a trastornos por consumo de sustancias. ¿Sí? Ese mismo tipo de conducta la tienen las personas en condición de consumo de sustancias psicoactivas. Parece Entiendo, loco, es lo que decimos, ¿no? sí. Sino que lo digo porque pues a veces uno ve como acciones o pues que uno dice como que, ay no, así no es y entonces la persona se sigue yendo por ahí porque pues, o sea, dice que sí, que así es y que a él le da la gana de hacerlo de esa manera, ¿sí me entiende? Sí, ahí hay el predominio del impulso y hay pérdida del, bueno, no sé si pérdida, por lo menos no hay una elaboración de un juicio juicioso, un juicio juicioso, ¿sí? Que contemple efectivamente los recursos con los que se cuenta y que especialmente sea capaz de identificar las consecuencias. Cuando el juicio se centra sobre lo que yo creo y no sobre el relacionamiento y sobre las causas y consecuencias de mi actuación, entonces ahí hay mucha dificultad para establecer las relaciones. Hay mucha dificultad para lograr los objetivos terapéuticos y para lograr avanzar con los planes de cuidado, tanto en el adulto mayor como en el adulto joven, ¿sí? Plan de cuidado para el adulto joven, pues no se meta en problemas, venga, vinculemos otras cosas, venga, organizémonos de esta manera. No importa, eso no importa, ¿sí? Porque ahí hay una pérdida de esa visión. En la esfera emocional, el envejecimiento tiene que ver con las concentraciones de esta sustancia que se llama noradrenalina.
y que es la que está relacionada con el procesamiento de las emociones. ¿Sí? Al haber un incremento de la noradrenalina, se codifica de manera diferente, es un proceso que se moviliza allí desde la bioquímica, pero que puede interferirse, que puede modificarse desde la educación, desde la formación, desde el entrenamiento. ¿Sí? Si no tenemos mayores intervenciones para modificar eso, entonces las sensaciones de placer se disminuyen. Entonces el adulto, ¿sí? Como tiene una mayor concentración de esta noradrenalina allí y en el hipocampo y en algunas otras partes del cerebro, ¿sí? Va a tener una sensación indiferente del placer, ¿sí? Entonces, poco importa, ¿no? Y como poco importa, pues igual no va a tramitar esa información emocional, ni estoy bravo, ni estoy contento, ni estoy triste, ni usted está bravo, ni yo, ¿sí? Entonces, esa no tiene, pierde la habilidad de identificar la picardía del otro, de identificar la tristeza del otro, de identificar la rabia del otro, ¿sí? Porque tampoco lo está mirando para sí mismo, ¿sí? Entonces, no conecta el lenguaje preverbal, la expresión, la mímica del ser humano, no la conecta con la emoción, porque hay un elemento metabólico, la noradrenalina, que está allí presente, que hace que la cosa no funcione tan bien, ¿sí? Entonces, en conclusión, el adulto mayor, ¿sí? Sin un entrenamiento, sin una conversación, sin un estímulo permanente, sin un cuidado cariñoso, ¿sí? Va a tener una baja expresión de las emociones y va a sentir, va disminuida su capacidad de placer, ¿sí? Cuando hablamos de placer, estamos hablando de disfrutar un disco, de disfrutar un paisaje, de disfrutar una lectura, de disfrutar una caricia, de disfrutar el sexo, de disfrutar el encuentro afectivo con sus nietos, con su esposa, con su esposo. Eh, Va a haber dificultades en eso. Entonces se va a tornar de manera paulatina, se va a tornar indiferente frente a los estímulos emocionales, tanto de dolor como de alegría, ¿sí? Y eso hace que tenga, pues eso lo lleva, lo conduce a un aislamiento afectivo, a un aislamiento emocional, frente al cual hay que estar atento, ¿sí? Hay un llamado aquí que nos indica que el paciente entre los 60 y los 80 años tiene facilidad, conserva la capacidad de entender las emociones verbales, de entenderlas, más no de experimentarlas, ¿sí? En la medida en que se va pasando, el adulto mayor puede ir abandonando su, su, su núcleo afectivo, su núcleo con el cual expresar las emociones y eso, simplemente porque no las siente necesaria. No porque sea mala gente ni porque se haya vuelto así, no, 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 sino porque hay una condición dentro del envejecimiento que si no se atiende desde el entrenamiento, desde la relación, desde la estimulación, pues va a generar esta disminución de la capacidad emocional. ¿Sí? Estos asuntos tienen respuesta. Hay unas terapias farmacológicas que inhiben y transforman la noradrenalina. Hay unas actividades y sustancias
que hacen que todos esos neurotransmisores que tienen efecto colinérgico se aumenten y aumenten la respuesta emocional, ¿sí? Y hay otros estimuladores, sustancias también, que estimulan los procesos cognitivos y mejoran algún desempeño de la memoria, ¿no? Pero esto tiene indicaciones muy precisas, neurológicas, y no es que sirva para tomarlo de manera profiláctica, de manera persistente, ¿sí? Y que pueda darse, que pueda llevarse, que pueda... No sirve así. Hay que irlo prescribiendo basados en los cambios, en el metabolismo y en otras condiciones médicas del paciente, ¿sí? Está demostrado que hay tratamientos conductivo-conductuales que recuperan el deterioro cognitivo y que también recuperan esa memoria de largo plazo, ¿sí? Pero, ojo, pero tienen que ser sistemáticos y persistentes. No es que durante los próximos 3 meses y ya después ya quedó bien, no. Al suspender el tratamiento, empieza a decaerse la capacidad cognitiva del individuo. Mientras mantengamos el tratamiento, ojo, vamos a retrasar en algo el deterioro cognitivo del sujeto, ¿sí? Y vamos a recuperar lo que ha perdido. Entonces, algunos después de 18 meses han vuelto a ser iguales a sus equipos, a sus grupos de control que no hayan tenido ese deterioro. Hay diferentes estrategias que se pueden dar tanto en el individuo como en el grupo, dependiendo del tipo del modelo de atención que se tenga, dependiendo de la actividad que se desarrolle. Eso lo vamos a ver ahorita, pues ahorita no, lo vamos a ver en el proceso de rehabilitación en neuropsicología, ¿no? Hay algunas categorías, perdón, en ese proceso de rehabilitación entonces se entregan datos y se entregan estímulos y se entregan actividades que están por categorías y que permiten clasificar la información verbal, la información numérica, la información de imágenes, la información de lugares, y permite entonces activar en el adulto mayor la recuperación de sus niveles a niveles que tenía anteriormente. ¿Sí? Lo cual no significa que si abandonamos ya quedó curado. No, porque el envejecimiento es persistente, está ahí y el asunto pues termina como en esos medios. ¿Sí? Los adultos mayores tienen una característica en el proceso cognitivo, y es que han aprendido una o dos estrategias de búsqueda de información y búsqueda de soluciones. Cuando esas dos estrategias le fallan, paran ahí. Dicen, ya, no sé más, renuncio, tomen, entrego la toalla. Y renuncia. Y cierra el teleste. ¿Sí? Es muy importante identificar la personalidad previa. Es muy importante conocer los recursos previos que tiene el individuo para poder proponer un entrenamiento y para poder proponer un acompañamiento y para proponer una supervisión que entonces sí le permita ejecutar tareas y seguir unos modelos de relacionamiento y unos modelos cognitivos y demás. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Es necesario relacionarse con el paciente y con su familia para poder saber cómo han sido sus estrategias de solución de problemas, ¿sí? Entonces miren cómo la calidad de vida del adulto mayor
también tiene que ver con su historia, con lo que la familia piensa y cómo se comprende estos procesos de cambio. Es que ese viejo chocho hasta se orina y huele feo todo el día y vive de un genio. Y miren que todos estos tres elementos, chocho, se orina, vive de mal genio y no se puede hablar con él, hacen parte de los procesos fisiopatológicos del envejecimiento, ¿sí? Y no son simplemente características individuales que el sujeto escoja para relacionarse con el mundo o para orinarse en los calzones. No, son procesos y son síntomas de unas condiciones básicas. ¿Sí? Vuelvo y digo, eso en el contexto de que su vida funciona así, de que todo su relacionamiento funciona así. Pero si el individuo es capaz de salir, es capaz de vender la finca, es capaz de comprar el carro, es capaz de hacer mercado, es capaz de reclamar su pensión, es capaz de establecer una postura política, una postura social, es capaz de definir unos valores morales, es capaz de participar en un grupo de oración de manera activa, es capaz de tener iniciativas sociales y familiares y tiene comportamientos extremos aquí, ya así es de otra manera. Ya no es una condición del envejecimiento ni un asunto fisiopatológico. Ya es una manera de ser y una manera de seleccionar algunos relacionamientos de manera inapropiada. ¿Sí? Entonces, no todas las conductas se dan así. ¿Sí? Los viejos verdes se diferencian de las personas que tienen alteraciones neuropsicológicas porque los viejos verdes seleccionan a sus víctimas. Las personas que tienen conductas neuropsicológicas, alteración en su conducta neuropsicológica que hace que pierdan el control de los estímulos, de los impulsos, que tengan una hiperexcitación y de ideación y sexual, y entonces no paran en selección, porque es un asunto impulsivo incontrolable, ¿sí? Entonces ahí hay diferencias. Esto es para poner un ejemplo simplemente, ¿sí? Cuando el individuo ha perdido todas sus estrategias de búsqueda, ocurre con todas sus estrategias en toda su esfera. No ocurre con sus estrategias para unas cosas sí y para otras cosas no, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que aún en esos casos hay unas alteraciones que hacen parte del envejecimiento que tienen que ser tratadas y discutidas con curia con eso. Aquí hay un mensaje importante que ustedes tienen que tener en cuenta. No todo lo que sea relajación y asuntos de autorreconocimiento y crecimiento y eso es positivo. Estos autores, Ventosela y Mustaka, que están aquí citados, encontraron que las técnicas de relajación sí mejoran el aprendizaje y la memoria en los adultos mayores. Ojo, que tengan niveles importantes de ansiedad. Pero los pacientes que no tienen ese nivel de ansiedad, las técnicas de relajación son contraindicadas porque les perjudica. Porque las técnicas de relajación funcionan en pacientes ansiosos en razón de que el paciente ansioso está haciendo conciencia de su deterioro y por eso su ansiedad, y por tanto su participación a través de las técnicas de relajación lo conduce a mejorar los recursos propios neurocognitivos para facilitar los logros en nuevos aprendizajes y los logros en recuperación de acciones de memoria.
El paciente que no tiene esos niveles de ansiedad en relación con el aprendizaje y en relación con la pérdida de la memoria es un paciente a quien incluimos en técnicas de relajación y esas técnicas de relajación le ayudan a alejarse aún más de esa realidad adversa y por eso es perjudicial. Entonces, las técnicas de relajación no están indicadas para gestiones de aprendizaje y de memoria en todos los pacientes. Igual ocurre con otras condiciones. Todas las intervenciones tienen que incluir, y eso lo vamos a ver después, los cuidados de la salud física, el ejercicio físico, que es diferente a la actividad física, y la estimulación social y familiar. De manera particular, la recuperación de esas situaciones de depresión en que pueden estar los pacientes, los adultos mayores, y de depresiones asociadas a condiciones afectivas específicas y a situaciones adversas específicas, el fallecimiento de un ser querido, la viudez, la pensión, el tránsito por una enfermedad grave, la incapacidad física, todas esas condiciones pueden llevar a depresiones, ¿sí?, que afectan el desempeño cognitivo y que las acciones que tienen que ver con la intervención, con el mejoramiento de la depresión, pues va por consiguiente a mejorar la condición cognitiva. Estas son las referencias bibliográficas que pueden consultar.